Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Capítulo 7, Segunda de Corintios, capítulo 7, y nuestro tema para hoy, sufrimiento con propósito. ¿Cómo es? Sufrimiento con propósito. En este mundo es inevitable tener que soportar sufrimientos. Cada vez que nosotros emprendemos un proyecto, cada vez que nosotros iniciamos algo nuevo, nos exponemos a sufrir. No hay nada en el mundo que nosotros podamos alcanzar que no genere sufrimientos. Si usted quiere el mejor vehículo del mundo, ¿qué le va a generar? Sufrimientos. Porque va a tener que incurrir en algunos gastos, en algunas inversiones. Hay gente que dice, yo quiero un carro porque me quiero evitar lo de los taxis, pero después ya no tiene para los repuestos, después ya no tiene para el parqueadero, después ya no tiene para la serie de gastos que eso implica tener. Era mejor que hubiera seguido andando en taxi. Cualquier cosa que nosotros queremos lograr en la vida genera automáticamente sufrimientos. Los sufrimientos hacen parte de la vida. Nos arriesgamos a tener ese tipo de sufrimientos cuando nosotros queremos emprender algo. Es más, cuando Dios hizo a Adán y Eva por su pecado, algo generó. Y es que todo trabajo que nosotros hacemos genera sufrimiento. Recordémoslo ahí en Génesis 3, 17 al 19, y después volvemos a Corintios. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le dice? A partir de ahora, cuando tengas que trabajar, comerás con el sudor de tu rostro, de tu frente. Implicaba esfuerzo, implicaba sufrimiento. Tenía que esforzarse por lo que iba a hacer. Sufrimiento, pero con propósito. Hay personas que por todo sufren. Pareciera que les gustara sufrir. Hay personas que lo tienen todo. Tienen un buen hogar, tienen dinero, tienen una buena profesión. No sufren por eso, pero sufren por los demás. Sufren por otros, sufren por cualquier cosa. Constantemente están sufriendo. Todo lo que tienen en su casa les daría para vivir bien, para vivir felices, pero los vemos sufrir. Sufren por los tíos, sufren por los abuelos, sufren por los primos, sufren por otras personas que muchas veces nada tienen que ver, pero sufren. Un sufrimiento sin propósito. Vamos a ver cómo entonces Pablo sufría, pero sufría con un propósito. Cuando nosotros tenemos un propósito claro en la vida, los sufrimientos son fáciles de llevar. Pero cuando tiene un propósito, cuando nosotros sufrimos sin razón alguna, es cuando nos cansamos, es cuando nos cargamos, es cuando llega la ansiedad a nuestra vida. ¿Cómo es tener un sufrimiento con propósito? Entonces es lo que vamos a mirar. Primero, el darle un propósito a nuestros sufrimientos es una decisión. Veremos ahí en el versículo 4 ya de 2 de Corintios 7. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras, ¿qué dice ahí? Tribulaciones. Sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones, en mis sufrimientos, en lo que estoy padeciendo. El darle un propósito a mis sufrimientos es mi decisión. Yo decido qué hacer con ese sufrimiento. Él dice, aunque yo estoy sufriendo y aunque tengo tribulación, también, ¿qué dice él? Me gozo, me alegro.
Cada uno de nosotros decide qué hacer de su vida. Si de ese problema que tiene hace un caos y lo lleva a la muerte, o de ese problema le da gozo porque le da un propósito a eso. ¿Qué propósito tiene usted con eso que está sufriendo? ¿Qué espera alcanzar? ¿Qué espera hacer? Pero muchas veces nosotros sufrimos simplemente por sufrir. Pablo dice, aunque yo estoy sufriendo, pero yo he decidido vivir como dice, con gozo, con alegría. Ahora, el vivir con alegría no significa que no tenga que sufrir. Pablo dice, yo estoy sufriendo, pero he decidido vivir con gozo. Hay gente que toma esa decisión, y aunque tiene cantidad de problemas, nosotros ¿cómo lo vemos? Alegre, gozoso. Hay muchas personas que a nosotros al verla pensaríamos que él no tiene problemas. Hay muchas personas que cuando nosotros los vemos hasta le envidiamos la forma de ser y decimos que bien como él, que no tiene problemas. Pero si usted va a ver al interior de su vida, está lleno de problemas. Solamente que él ha tomado la decisión de tener una actitud diferente frente al problema. No es el problema lo que termina acabando con nuestra vida, es la actitud que nosotros asumimos frente al problema. Eso es lo que acaba. Hay personas que asumen una actitud como la de Pablo, de gozo y de alegría frente al problema, y eso hace que lo solucione mejor. Cuando yo estoy tranquilo, cuando yo me gozo aún en medio del problema, yo veo el problema, pero también veo ¿qué cosa? La solución. Cuando yo estoy ansioso, cuando yo estoy desesperado, lo único que veo ¿qué es? Problemas. Y no hay por dónde salir, problemas por todos lados, problemas todos los días, y no logro ver la solución. Pero cuando yo me calmo, cuando yo tomo la decisión de gozarme, cuando yo tomo la decisión de tranquilizarme, entonces ya no solamente veo el problema, ahora ¿qué veo? La solución. Porque cuando yo no veo la solución, en lugar de arreglar las cosas, las acabo de dañar. Primero entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que darle un propósito a mi sufrimiento es una decisión. Usted decide qué hacer con su problema. Usted decide cómo se enfrenta al problema. ¿Con desesperación o con gozo? Con alegría. Segundo, admitir que tenemos problemas. Cuando nosotros admitimos que tenemos un problema, buscamos ayuda y corregimos también lo que estamos haciendo mal. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pablo dice, porque yo estoy lleno de ¿qué? De problemas. Por dentro tengo conflicto, por fuera tengo temores. Pablo era uno de los militares más fuertes de esa época. Y sin embargo él dice que yo tenía que decir temor. Y quienes conocen a Pablo ya saben cómo era Pablo. Uno de los altos más altos en su rango militar y el más fuerte. Pero sin embargo él reconoce que tenía problemas, que tenía temores. Porque solamente cuando yo reconozco que tengo problemas, que tengo temores, puedo buscar la ayuda y puedo también solucionar un problema. ¿Saben cuál es aquella persona que nunca logra solucionar sus problemas? Es aquella que cree que no los tiene. Cuando el paciente se muere, cuando él no reconoce que está enfermo, porque él nunca va al médico. Hay personas que no reconocen estar enfermos y no quieren ir al médico. Y cuando ya se agrava y cuando ya lo llevan por urgencias, ya es que tarde, porque nunca reconoció. Según él no le dolía nada, nunca se hizo un chequeo, nunca se hizo un examen. Y cuando ya le cogió el dolor, ya era tarde. Pablo dice, porque yo reconozco que tengo problemas. Es más, el reconocer que tenemos problemas hace parte de la humildad. Hace parte de la humildad. Si yo quiero que Dios me ayude, yo debo reconocer que tengo problemas. ¿Cómo Dios me ayuda si yo digo que no tengo ningún problema? ¿Cómo usted como papá le puede ayudar a sus hijos si sus hijos dicen nunca tener problemas? Pero cuando sus hijos le manifiestan que tiene un problema, usted puede actuar, usted puede intervenir. De lo contrario no puede hacer nada. Dios es un Dios maravilloso, grande y poderoso.
pero Él no actúa a la fuerza. Para que Él actúe en mi vida, yo debo reconocer que tengo problemas, que lo necesito a Él. Dios es un caballero y Él a nadie lo va a buscar a la fuerza. Si usted quiere seguir la vida cristiana, la sigue, de lo contrario no, es asunto suyo. Dios no lo va a obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Cada uno de los que estamos en este lugar, ¿quién tomó la decisión? Nosotros. Dios no lo obliga a nadie. A nadie lo obliga. Pablo dice, yo reconozco que tengo problemas. Es más, siendo en la condición de él, ¿qué dice? Yo reconozco que tengo temor. Solamente de esa forma puedo encontrar solución a un problema. Tercero, no te aísles. Admite que Dios trae consolación a nuestra vida a través de otras personas. No te ahogues solo si tienes toda una familia con la cual contar. Hay gente que está lleno de personas, pero se siente solo. Dios no nos hizo para estar solos. Versículos 6 y 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pero Dios, que consuela a quien dice, a los humildes, Él trajo consolación a mi vida. ¿A través de quién dice? ¿A través de quién dice ahí? ¿Sí lo leímos? A través de Tito. A través de otras personas. A veces nosotros insistimos en querer hacer las cosas solos. Pablo reconoce que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de soledad, que en esos momentos que tenía temor, que no sabía qué hacer, fue de mucha bendición, ¿quién? Tito. Y él me trajo, ¿qué dice? Consuelo. Él me trajo consolación. Si usted y yo nos aislamos de nuestra familia, nos aislamos de quienes nos quieren, nos vamos a ahogar solos. La familia es un equipo. Papá, mamá, hijos, hermanos. Es un equipo. Cuando el mejor equipo del mundo pierde el partido, cuando los famosos jugadores se les da por ser ¿qué? Individualistas. Cuando cada uno quiere ser el protagonista, ¿cómo les va? Mal. Cuando cada uno quiere ser el goleador, pero cuando trabajan en equipo, cuando el uno le colabora al otro y le trabaja al otro, ¿cómo le va? Bien. En eso consiste el equipo. Y en eso consiste la familia. La familia es un equipo. Y tengo que contar con ellos. De lo contrario, pierdo el partido de la vida. Pablo dice, yo estaba mal, tenía temor, pero sentí gran consuelo cuando llegó. Sí. Cuando él llegó a acompañarme. Y si usted tiene una familia, ¿por qué se muere solo? ¿Por qué se ahoga solo? Cuente con ella. Cuente con los que están a su lado. Cuente con los hermanos de la iglesia. La persona cuando está sola se acaba emocionalmente. Por eso Pablo reconoce que él tenía temor, pero también reconoce que este personaje, Tito, le llevó mucho consuelo, le ayudó. Cuarto, utilizar el sufrimiento para corregir. Los sufrimientos no son más que señal que algo anda mal, que es necesario corregir. Ahí en los versículos 8 y 9, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento,
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Qué les dice? Yo me alegro de haberles causado sufrimiento, no porque hayan sufrido, sino porque ese sufrimiento que yo les causé los llevó a ¿qué dice? A arrepentirse, al arrepentimiento, y por lo tanto los llevó a corregir. El arrepentimiento no es postrarme y solamente poner las manos al cielo y de pecho decir yo me arrepiento. El arrepentimiento, ¿en qué consiste? En cambiar de rumbo, en corregir. Eso es arrepentirse. A veces nosotros pensamos que arrepentirse solo es decir de boca yo me arrepiento. No, arrepentirse es tomar la decisión de cambiar de rumbo y de volver a empezar. A eso se le llama arrepentimiento. Y no solamente tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con cualquier área de nuestra vida. Si usted tiene un negocio, está llevando muy mal, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, corregir, llevarlo bien. Si usted se está dando cuenta que es un mal padre, una mala madre, un mal hijo, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, corregir, hacer las cosas como tiene que hacerlas. A eso se le llama arrepentimiento. Los sufrimientos nos llevan a corregir. Los sufrimientos no son más que señales que nos indican que algo está mal y que es necesario corregir. Por eso Pablo no le tenía miedo a los sufrimientos. Aquí nos está hablando de la primera carta. Recuerden que aquí estamos estudiando la segunda carta a los Corintios. Él se está refiriendo a la primera. En la primera carta yo les llevé, ¿qué dice? Sufrimiento. ¿Y sabes por qué llevó sufrimiento? Porque había alguien que en la congregación estaba mal, alguien que estaba contaminando la congregación. ¿Y qué fue la orden de Pablo? Sáquenlo. Y si es necesario que él muera, que muera. Pero tiene que corregirse. Recuerden que había alguien ahí que estaba en tal fornicación y adulterio que aún estaba metido con la esposa del papá. Y él hizo corregir eso. Pero después de que se corrigió, las cosas empezaron a funcionar bien. Y por eso él dice, yo sé que en la primera carta yo les llevé sufrimiento, pero me alegro, porque ese sufrimiento los llevó al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento los llevó a avanzar. Un sufrimiento con propósito en nuestra vida nos lleva a corregir. Los sufrimientos nos llevan a entender que algo estamos haciendo mal y que es necesario corregir. No sé usted qué sufrimiento tenga que estar soportando ahora, pero mire para qué le sirve ese sufrimiento, qué va a aprender de ese sufrimiento. Hay un propósito a ese sufrimiento que está hoy teniendo. Pablo, ¿qué dice entonces? ¿Cómo tener un sufrimiento con propósito? Primero, ¿cuál era? Darle un propósito a nuestro sufrimiento. No sufra por sufrir. Dele un propósito a eso. Segundo, admitir que tenemos problemas. Cuando alguien no quiere admitir que tiene problemas, nadie le va a ayudar. Nadie le va a ayudar. El primer paso para que Dios me ayude es reconocer que tengo problemas, que estoy pasando por un problema. Si usted va al médico pero no quiere reconocer que está enfermo, si usted va al médico y le dice que le duele y usted le dice no, nada, ¿le duele aquí? No. ¿Le duele por acá? No. ¿Qué le puede formular eso? Nada. Y después llega a la casa a quejarse, pero en ese momento no quería reconocer. Hay una historia pequeña que me acuerdo en este momento. Dicen que había una señora que le daba mucha pena, estaba enferma, le dolía uno de sus senos. Y fue al médico, pero le daba pena tener que mostrarle su seno al médico. Entonces ella, según ella, toma la mejor opción y le dice al médico, mire, lo que pasa es que me duele el brazo. Y él examina el brazo y le dice, no, el brazo está bien. No, pero es que me duele el brazo, deme algo para el dolor. Tanto insistió ella que él le dio unas pastas para el dolor, porque insistía que le dolía el brazo, porque le daba pena mostrar su seno. Y a los pocos meses murió de cáncer en el seno. Porque el problema no estaba en el brazo, el problema estaba en el seno, que no lo querían mostrar. No era suficiente con que evite el dolor,
era necesario su tratamiento. Pero el médico, ¿qué podía hacer frente a eso? No, porque ella no quería reconocer dónde era que le dolía y por qué le dolía. Lo mismo pasa con nosotros. Si no reconocemos lo que estamos viviendo, si no reconocemos que tenemos problemas, Dios no nos va a ayudar, porque Dios no va a ayudar a nadie a la fuerza. Si usted y yo reconocemos que estamos pasando problemas y se los exponemos a Dios, Él nos va a ayudar. Quinto, entender que los sufrimientos con un propósito causan prosperidad o vida. Ahí en el versículo 10. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí nos está comparando dos tipos de sufrimiento y tristeza. La tristeza, el sufrimiento con Dios, ¿qué dice? ¿Es para qué? Es para salvación. La tristeza que genera el mundo, ¿para qué dice? Para muerte. Un propósito, cuando mi sufrimiento tiene un propósito, me lleva a avanzar, a prosperar, a crecer. Pero cuando simplemente sufro por sufrir por las cosas del mundo, entonces eso no me lleva a ninguna parte. No necesariamente una muerte física. Proyectos, sueños, anhelos que se mueren. Dice que cuando yo sufro, pero con Dios, esos sufrimientos tienen un propósito. Pero cuando sufro sin Cristo, esos sufrimientos me agobian, esos sufrimientos lo llevan a la muerte. Con Jesucristo significa entonces, aquí nos acaba de decir algo, que los sufrimientos con Dios nos llevan a vida, los sufrimientos sin Dios nos llevan a muerte. Leyendo este versículo, ¿qué nos hace entender? Que cuando nosotros llegamos a la vida cristiana ya no tenemos problemas, según lo que acabamos de leer. Significa que vamos a seguir con problemas. Solamente que una cosa es tener problemas estando al lado de Jesús y otra cosa es tener problemas estando sin Él. Porque cuando yo estoy con Jesús, a esos problemas yo le veo la solución. Cuando yo estoy sin Él, esos problemas me inundan, me desesperan. Allá afuera hay gente que tiene menos problemas de los que nosotros podemos tener y ya está a punto de suicidarse. Y tiene menos problemas. Y encontramos cristianos que tienen mucho más problemas. Y como decía Pablo, que vivían gozosos. Pablo dice, aunque yo tengo problemas, aunque yo tengo dificultades, ahí leímos, dice, yo vivo gozoso, yo vivo bien, vivo alegre. Hay personas allá afuera que ya se han suicidado y tenían menos problemas de los que tenemos nosotros. Ser cristiano no significa no tener problemas, significa que Cristo nos ayuda a llevar los problemas, nos ayuda a ver la solución. Eso es diferente. Hay gente que se decepciona de Cristo, hay gente que se decepciona de Dios, porque llega a la vida cristiana pensando que no es sino hacerse cristiano y que los problemas se le acaban. Y cuando se da cuenta que sigue con los mismos problemas, se desespera y sale corriendo. ¿Yo para qué me hice cristiano? Total, sigo con los mismos problemas. Sí, va a seguir con los mismos problemas, pero ahora tiene quien le ayude a resolver esos problemas. ¿Amén? Amén. Esa es la diferencia. La diferencia entre un cristiano y una persona que no lo es, no está en la ausencia de problemas, está en el manejo de los problemas. Ahora que soy cristiano, yo manejo los problemas desde otro punto de vista. Ahora ya tengo una actitud diferente frente a los problemas. Ese problema que tengo hoy no es nada, pero ese mismo problema que tengo hoy antes me hubiera llevado a la desesperación, me hubiera llevado a suicidarse, me hubiera llevado a acabar con ese matrimonio. Hay gente que dice, o sea que el matrimonio cristiano es perfecto. No, no es perfecto, tiene problemas, a veces pelean, a veces discuten, solamente que ahora se entienden, se comprenden y se perdonan. Pero antes se mataban. Si no, mire las noticias nomás y va a ver qué problemas en verdad. Si usted como cristiano piensa que tiene problemas en su lugar, mire las noticias y se va a dar cuenta que hay hogares que en verdad son un infierno.
Con Jesucristo tenemos problemas, pero Él nos ayuda a resolverlos. El hacer las cosas entonces de manera correcta, por lo general causa sufrimiento, pero es lo mejor para nosotros. Versículos 11 y 12, ¿qué dice? Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, sino por causa del que lo padeció, sino porque se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Dice que todo ese sufrimiento que ellos tuvieron fue simplemente para arreglar, para corregir ese problema. Hay algo interesante, y es que para quienes hemos creído en Jesucristo, todos los problemas nos ayudan ¿a qué? A bien. ¿Sí? Miremos ahí en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que dice, son para bien. Son para bien. Hay gente que y ha contado sus testimonios. Hay personas que iban en la calle tranquilo y en ese momento se pega tal tropezón que hasta se vuela la uña del pie y cae al piso. En ese momento se lamenta, pero cuando se paran se dan cuenta que alguien disparó, y si no hubiera sido que él se cayó, lo hubiera matado. ¿Y a quién venía a contar testimonios? Pastor, yo me caí y plum, una bala perdida pegó en la pared. Y en ese momento no lo entendía. En ese momento posiblemente se enojó con Dios. ¿Cómo así? Que salgo de la iglesia y me pego un tremendo trompezón que se dañó hasta un dedo. Pero cuando se da cuenta de lo que lo salvó Dios, entonces ahí es cuando dice y entiende esta palabra, que para quienes aman a Dios todas las cosas son para bien. Ese tropezón que casi te parte el pie, ¿para qué fue? Para bien. Si él no se caía, se moría. Se moría. Hay cosas que aparentemente son malas y no las entendemos, que son para nuestro bien. Para nuestro bien. Y no entendemos. Testimonios que usted ha visto en televisión y todo lo que quiera. Tenía que viajar en ese avión preciso, estaba con afán, quería ir, era su anhelo, era su sueño ir en ese avión, pero preciso unas horas antes, unos minutos antes, se enfermó de tal gravedad que lo mandaron a un hospital. Allá en el hospital, ¿cómo está él? Amargado, aburrido, yo no sé qué pasa, que de a malas, iba a viajar, era mi sueño, y ahora un dolor de estómago tan fuerte que lo mandó al hospital y no pudo viajar. Prende el televisor y el bendito avión se estrelló. Y dicen que de buenas. No, de buenas no. De buenas no. Dios que tuvo misericordia de él. Dios que tuvo misericordia. Porque para quienes aman a Dios, todas las cosas son para bien. En ese momento él no podía entender. Se nos fueron todos los ahorros de la vida y los perdí. No pude ir. Pero después entiende y dice, en verdad que todo lo que Dios hace es para bien. Ahí ya dice, gracias. De lo contrario no lo entiende. Todo lo que hace Dios para nosotros es para bien. Aunque en ese momento parezca algo malo. Pablo, eso es lo que les dice. Aunque yo los hice sufrir cuando les mandé esa carta, ahora entiendo que fue para bien, porque llegaron a un arrepentimiento, porque cambiaron su vida. Pero cuando yo entiendo, cuando yo le doy un propósito a mis sufrimientos, entonces
puedo comprender ese tipo de cosas. Sácale provecho entonces al sufrimiento, porque son para bien, así no parece. Por eso es que Pablo se gozaba. El versículo que leímos anteriormente que decía, porque aunque tengo sufrimientos, aunque tengo temor también, pero yo me gozo. Yo me alegro por lo que está pasando, porque yo sé que todo eso es para mí bien. Si le buscamos un propósito. Si no le buscamos un propósito a esos sufrimientos son eternos. Es más, terminan matando a una persona. Todo lo que le esté pasando, no sé qué le está pasando a usted, pero sí estoy seguro de que si eso dejamos en las manos de Dios, eso que le está pasando va a terminar ¿en qué? En algo bueno. Y va a decir, eso que me pasó ahora agradezco, porque gracias a eso hoy puedo tener eso que tengo. Hay personas que han estado súper centradas y casadas con un empleo y según ellos nunca han de salir de ahí porque estaban satisfechos con lo que ganaban. Se mete en la vida cristiana, viene, remolinea, le canta a Dios y al otro día lo echa. ¿Cómo se siente? Mal. Y después, ¿qué dice? Y preciso que yo fui allá. Y cuando a los 15 días le ofrecen ahora severo empleo con condiciones muy diferentes a las que tenía, ahí es cuando dice, gracias, ahora entiendo. Si no me hubieran echado de ese empleo, yo nunca hubiera salido. Ahora que me echaron, tengo un buen empleo. O montó su propio negocio. Que ahora es rentable. ¿Cuántos de los hijos de Dios tuvieron que echarlos de ese trabajo? Tuvo que perderlo por alguna razón. Y ahora gracias a eso tiene su empresa. Si no hubiera sido por eso, porque un día se acabó el contrato, no lo volvieron a llamar, ya no lo contrataron más o lo echaron simplemente, hoy no tuviera esa empresa que tiene. Y tal vez en ese momento no lo podía entender. Tal vez en ese momento dice, yo no sé qué me pasa. Yo creo en Dios y mire, me echaron, ya no me reanudaron el contrato. Pero no se ha puesto a pensar que si Dios no hubiera prometido que lo echaran o se le acabara ese contrato, hoy no fuera lo que es, hoy no tuviera lo que tiene. Y si usted es empresario, con el salario que se ganaba, ¿usted tuviera lo que tiene? No. Gracias a que un día lo echaron y ahora tiene su empresa. Porque para los hijos de Dios, todo lo que le pasa, ¿qué es? Es para bien. Es para bien. Pero a veces nosotros no entendemos. Debemos entender que los sufrimientos tienen un propósito. Cuando yo no lo entiendo, me desespero. Si no entiende ese propósito, por estarse lamentando de que lo echaron de ese empleo, cada vez que le ofrecen algo, se le presenta una nueva oportunidad, no la va a aceptar, no la va a vivir, y por lo tanto se va a quedar toda la vida lamentando y toda la vida en desempleado. Aproveche el momento de sufrimiento que está pasando y sáquele un buen provecho. Mire ahora qué va a hacer. Hay una canción por allá que dice, si te caen limones, ¿qué dice? Haz limonada, no te lamentes. Hay gente que de amar, que hasta limones me caen. Bueno, si le caen limones, haga limonada. Eso es tener una actitud diferente frente al problema. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué problema está teniendo ahorita? ¿Qué sufrimiento está viviendo? Búsquele el lado positivo. Búsquele un propósito a eso. Y va a encontrar que eso que está viviendo es para su bien. Pero si yo no le encuentro un propósito a eso, todo en la vida que no tiene un propósito no sirve para nada. Así tenga plata. Hay gente que tiene plata pero no sabe para qué. Hay gente que tiene plata y no sabe para qué. Y vive mal. Porque no tiene ningún propósito. Hay gente que se gana un salario mínimo y vive muy bien. Hay gente que se gana 2 o 3 millones de pesos y vive mal. No sabe qué hacer con la plata. Al otro le rinde, porque sabe qué hacer con la plata. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios mira qué y miren qué forma. En lo poco. Si en lo poco sabe manejar, podrá manejarlo. Pero si en lo poco no sabe, si usted no sabe qué hacer con su salario, ¿qué va a poder hacer con la cantidad de plata que se quiere ganar? En lo poco se mira si puede o no puede.
Si quieres ser una persona de éxito, entonces vamos a tener que sufrir. ¿Cómo? Primero, dejar la pereza. Puede ser para alguien un sufrimiento. Hay personas que les gusta dormir mucho, hay personas que el sueño no los deja dormir. Para él, ¿qué va a hacer? Un sufrimiento. Él va a tener que aprender a madrugar para no llegar tarde siempre a sus compromisos. Hay gente que llega tarde a todo compromiso. Yo creo que el día que se muere, eso tienen que esperar un resto. Entierran a otro mientras tanto. Hay gente que llega tarde a todo lado y por eso le va mal. Y para él madrugar, ¿qué va a hacer? Un sufrimiento. El sufrimiento, por lo tanto, no es ese sufrimiento, ay, doloroso, que no. ¿Qué le cuesta a usted dejar? Eso es un sufrimiento. Dejar la pereza puede ser un sufrimiento. Segundo, economizar dinero para otros puede ser un sufrimiento, porque es un derrochador de primera, peso que le llega a la mano, peso que se lo acaba. Y si quiere tener algo en la vida, va a tener que aprender a qué, a ahorrar. Y para él eso es un sufrimiento. Sufre, no puede ver un peso en la mano. Son diferentes tipos de sufrimiento que tenemos que padecer para poder llegar a tener. Hoy en día nadie ahorra porque le sobra. Ahora no le sobra plata a nadie. Si usted se gana 10 millones de pesos, eso es lo que necesita para vivir. Por lo tanto, no le sobra nada. Para ahorrar no se ahorra de lo que le sobra, sino de lo que se economiza. Hay gente que dice que es rico ganarse como él los 10 millones. Sí, pero es que esos 10 millones, recuerden que él vive en un barrio donde los impuestos le comen un poco de plata, los servicios le cuestan un poco de plata, el vehículo que anda le cuesta un poco de plata, el club al que pertenece le cuesta un poco de plata, que al final los 10 millones de pesos le quedan cortos. No tiene nada. Por lo tanto, no es cuánto gana, es cuánto economiza. No es cuánto gana. Ahora no alcanza la plata para ahorrar, es lo que economiza. No le sobra. Hoy no hay gente que le sobra. Pregúntele al que se gana 10 millones de pesos, pídale prestado algo. ¿Qué le dice? Nadie sabe de nadie. No tengo un peso. Y la verdad no tengo un peso, porque los 10 millones que él se gana, eso es lo que él necesita para vivir. Por lo tanto, va a tener que hacer un esfuerzo para ahorrar. De lo contrario, no va a poder ahorrar. Tercero, sacrificar algunas actividades que nos gustan hacer para dedicarle más tiempo a lo que necesitamos hacer. Hay ciertas actividades que a nosotros nos gusta hacer, pero que vamos a tener que quitarles un poquito de tiempo para dedicarnos más a esas cosas que de verdad necesitamos imprimirle más tiempo. Hay gente que le gusta el deporte y eso es bueno. El problema es que por el deporte está a punto de perder esposa, esposo, hijos, todo. Porque todo el tiempo lo enfoca a eso. Hasta los negocios ya los están perdiendo. Porque le dedica tiempo a actividades que no son tan importantes y le quita tiempo a otras. Ya no le dedica tiempo a la familia, que es importante por estar haciendo ese tipo de cosas. Ya no trabaja por estar haciendo ese tipo de cosas. Va a tener que quitarle tiempito al internet, a la televisión, porque ahora ya no estudia. Ya no estudia. Y por lo tanto está a punto de perder el año, está a punto de perder el semestre, está a punto de quedarse sin presentar la tesis. ¿Por qué? Porque invirtió tiempo en otro lado. Aquí alguien de las hermanas lo digo porque ella misma aquí lo contaba. Ella que dice, estoy a punto de perder la tesis porque no le dediqué el tiempo necesario por estarle dedicando a otras cosas. Y ahora que ya está de aquí y que le están diciendo que si no entrega eso en estos días, pierde, es cuando dice ella anda llena de ansiedad y preocupada. ¿Por qué se alcanzó así? Porque le dedicó tiempo a otras cosas y no a lo que tenía que hacer. Y tal vez para ella era un sufrimiento, porque era mejor hacer otras cosas. ¿Cuántos de nosotros perdemos buenas oportunidades porque le dedicamos mucho tiempo a otras actividades que nada tienen que ver con lo primordial, y a lo que sí deberíamos haberle dedicado tiempo, no le dedicamos? Y cuando ya queremos hacerlo, a veces ya es tarde.
¿Cuántos de nosotros que una cita tiene que entrar a trabajar a las 8? Mira el reloj, todavía falta. Voy otro sueñito. Ya son las 7:30 y no, yo alcanzo a echarme otro sueñito. Y cuando ya quiere salir corriendo para llegar a las 8, ya se le hizo tarde. Ya llegó tarde. Causa problemas en la carretera, va de afán, se arriesga a un accidente. ¿Y todo eso por qué? Porque no hace las cosas a tiempo. Porque para él eso es un sufrimiento. Entonces, cuando Pablo nos habla de que el sufrimiento debe tener un propósito, no está hablando de ese sufrimiento, de martirio, no. ¿Qué le causa a usted sufrimiento cuando tiene que escoger y llegar a una vida de éxito? Para tener una vida de éxito se necesita sufrir. Se necesita dejar muchas cosas. El futbolista, hay jóvenes que hoy en día todos quieren ser como él. ¿Cómo se llama? James. Y todos sueñan con él. El problema es que están dispuestos a practicar como él practica. Están dispuestos a hacer lo que él hace. Están dispuestos a sacrificar lo que él tuvo que sacrificar. O solo quiere jugar como él. Porque para jugar como él tuvo que sacrificar muchas cosas que tal vez el joven no las quiere sacrificar. Miramos al vecino que tiene una empresa full donde gana muchos millones y queremos tener esa empresa, pero estamos dispuestos a sacrificar lo que él tuvo que sacrificar. Para montar esa empresa muchas veces se acostó sin comer. Y nosotros solo pensamos en lo que gana, pero no en lo que tuvo que hacer para llegar a ese lugar. Eso es sufrir. Él tuvo que sufrir para llegar allá. ¿Estamos dispuestos a sufrir? Todo en la vida, dice Pablo, se necesita sufrir si queremos llegar a tener una vida de éxito. Si por algún motivo estás sufriendo, búscale a él un propósito, sácale alguna enseñanza. De esa forma no sufrirás en vano y el sufrimiento que tengas que pasar será más fácil de llevar. Amén. Amén. La gloria se puede. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su bendición, por su palabra. Vamos a darle gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas en esta tarde. Gracias por hacernos. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.